La dominación española en América dio lugar a un nuevo tipo de expresión, el arte colonial, mezcla de elementos españoles e indígenas y predominio de formas y temas de la península. Comparado con otras colonias, el nuevo Reino de Granada fue escaso en recursos económicos. Por eso y por el nivel cultural de sus indígenas, su desarrollo artístico fue más lento y no alcanzó la calidad del de Nueva España o Perú. Nueva Granada no tuvo grandes palacios como los de México, Lima o Cusco, porque a ella no emigraron miembros de la nobleza peninsular. La iglesia se convirtió en único cliente del arte, necesario para apoyar la labor evangelizadora y decorar los templos. Casi toda la expresión artística colonial estuvo dominada por el culto, y los motivos estéticos se inspiraron en la religión. El mestizaje artístico o mezcla de elementos indígenas y europeos no fue muy significativo en Nueva Granada, donde se impuso la cultura europea, aunque hubo motivos indígenas en púlpitos y altares. El barroco, predominante en Europa, permitió el aporte de los indígenas, acostumbrados al colorido y al recargo, pero criollos y mestizos realizaron pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. Siguiendo las normas de Pedrarías Dávila, las primeras ciudades fundadas en territorio colombiano tuvieron un diseño reticular, constituido por vías paralelas cruzadas por otras, dispuestas de manera semejante en torno a una plaza mayor, alrededor de la cual se distribuían edificaciones de carácter religioso y administrativo. Este diseño permitió un crecimiento más o menos armónico. Allí se desarrollaron los géneros más importantes de la arquitectura colonial: la residencial, la religiosa, la civil y en algunos casos la militar. En el momento del descubrimiento predominaba en España el estilo gótico isabelino, que conjugaba los estilos gótico y oriental. Este último, herencia de la dominación árabe y conocido como mudéjar. El gótico isabelino, característico de la arquitectura del siglo XVI, fue sustituido paulatinamente por el barroco y el neoclásico, que coexistieron durante buena parte del siglo XVIII. La arquitectura de la vivienda estuvo determinada por la clase social de su dueño, el clima de la región, la disponibilidad de materiales y la actividad económica de sus habitantes. Por estas razones, la vivienda colonial tuvo variadas características. Ciudades como Cartagena y Santa Marta, por ejemplo, fueron por mucho tiempo poblaciones provisionales con viviendas o ranchos construidos en madera y paja, a las cuales se aplicó más tarde el diseño urbano reticular. Las primeras viviendas permanentes aparecieron en el siglo XVI, en Tunja y Santa Fe, donde los ranchos de paja fueron sustituidos por viviendas construidas con materiales duraderos. Solo en Tunja pueden apreciarse las características de estas viviendas, ya que pese a la destrucción de muchas edificaciones de este periodo, aún conserva los únicos exponentes de la arquitectura residencial de la época. Las casas de los encomenderos eran amplias, organizadas alrededor de un gran patio central con 2 pisos, y un zaguán que comunicaba el interior con la calle y que permitía el paso de jinetes. En general, las habitaciones de la familia estaban en el segundo piso, mientras que en el primero se almacenaban las cosechas y tributos de los indígenas. En su construcción se utilizaba piedra y adobe, y en algunos casos bareque. Viviendas más sencillas contaban únicamente con 1 o 2 habitaciones y un patio amplio y carecían de elementos decorativos. La arquitectura se diversificó en el siglo XVIII. El surgimiento de nuevos grupos ligados al comercio o la administración dio origen a un tipo de vivienda más pequeño y con menos espacios abiertos. En ciudades ubicadas a lo largo de rutas comerciales como Cartagena, Monpós, Honda, Santa Fe, en el interior de las viviendas de los comerciantes se construyeron recintos para almacenar mercancías. Aunque no hubo un cambio radical en el diseño de las viviendas, se contó con nuevos materiales
se redujo el espesor de los muros y la madera sustituyó a la piedra en las columnas. En su mayoría, las casas coloniales que hoy se conservan en diferentes ciudades del país fueron edificadas durante este siglo. Debido al importante papel de la iglesia en la sociedad colonial, el género más importante en la arquitectura de la época fue el religioso. Los templos y conventos comenzaron a levantarse durante el siglo XVI y su diseño evolucionó durante el periodo colonial hasta alcanzar características definidas. Los pocos ejemplos que se conservan de los templos del siglo XVI permiten establecer sus características, como elementos estéticos y estructurales del gótico, como los arcos apuntados, cubiertas mudéjar, dimensión de las naves y muros, entre otras. Estas características se observan en la catedral y la iglesia de Santa Clara en Tunja, en las iglesias de San Francisco y la Concepción en Bogotá, en la iglesia de Chivatá en Boyacá y en algunos elementos de la catedral de Cartagena. En cuanto a los conventos, aunque pocos se conservan completos, la información gráfica existente en los archivos ha permitido reconstruir sus características estructurales. Los mejores ejemplos son los conventos de Santo Domingo en Tunja y Cartagena. La arquitectura religiosa alcanzó su apogeo en el siglo XVII. Durante este lapso se completaron conventos iniciados en el siglo XVI y se construyeron nuevos. También se levantaron numerosos templos. La proliferación de pueblos de indios dio lugar a la construcción de muchas iglesias. Estas últimas se diseñaron según el mismo patrón: una sola nave cubierta con armadura de madera, muros de tapia pisada, puerta con arco de medio punto, pocas ventanas y techos de teja, destruidas en su mayoría. Aún es posible apreciar algunas de ellas, especialmente en Boyacá. Las iglesias jesuitas también constituyen un buen ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVII. Constan de una nave con bóveda, capillas laterales y una cúpula ubicada en el cruce de la nave y el transepto, como puede notarse en la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena y las de San Ignacio en Tunja y Bogotá. La arquitectura de los conventos construidos durante el siglo XVII estuvo determinada por su localización y por su función. Los conventos urbanos, además de albergar una comunidad religiosa, se dedicaban a la catequesis y a los servicios litúrgicos, por ello disponían de espacios apropiados. Su estructura consta de un patio claustrado, alrededor del cual están las habitaciones y lugares de reunión en 2 pisos. Además de tener iglesia, los conventos solían estar unidos a edificaciones educativas como colegios o universidades. Por cumplir otras funciones, los conventos rurales eran construcciones dedicadas a la vida contemplativa de los religiosos. El convento del desierto de Nuestra Señora de la Candelaria en Ráquira y el del Santo Exeomo en la región de Villa de Leyva son los más significativos, aunque el segundo tuvo espacios destinados para descanso y recuperación de ancianos y misioneros. Durante el siglo XVIII, la creación de parroquias condujo a construir más iglesias y en algunos casos a reconstruir las existentes siguiendo nuevos criterios estilísticos que se afianzaron al finalizar el siglo bajo la influencia del neoclásico. Son los casos del templo dominico de Chiquinquirá, el de Zipaquirá y las iglesias de Guaduas y Facatativá. Buena parte de la arquitectura religiosa payanesa data de esa época. Construcciones de carácter militar solo se levantaron en el Caribe, cuyas ciudades fueron objeto de numerosos ataques por mar. La arquitectura militar más importante se encuentra en Cartagena, único puerto autorizado en mucho tiempo para el embarque y desembarque de mercancías y en consecuencia vulnerable al asedio extranjero. El ataque del pirata Drake en 1586 demostró la necesidad de reforzar las fortificaciones existentes. Por ello, a lo largo del siglo XVII se levantó una muralla para encerrar la ciudad y se construyó el castillo de San Felipe de Barajas para controlar los ataques por tierra y por los canales que separaban la ciudad del continente. Durante el siglo XVIII se levantaron edificios públicos de importancia. Hoy se conservan la Casa de la Moneda de Bogotá, la fábrica de licores de Villa de Leyva
y la aduana en Cartagena. El diseño del Palacio Virreinal, que debía ubicarse donde hoy se encuentra el Capitolio Nacional, deja ver ya influencia neoclásica. Entre las obras arquitectónicas de la época, el Puente del Común sobresale por su tamaño e ingeniería. Las obras de arte de los siglos XVI y comienzos del XVII que aún se conservaban en Colombia se importaron de España y muestran las corrientes estilísticas existentes en la península, como la influencia mudéjar y las escuelas renacentistas italiana y flamenca. Durante los siglos XVII y XVIII, las expresiones plásticas conservaron estos elementos estilísticos y los mezclaron con el barroco. El nuevo estilo no sustituyó a los anteriores, sino que superpuso a ellos, resultando una simultaneidad o convivencia estilística, característica de la plástica del periodo colonial. Los temas religiosos predominaron durante casi todo este lapso y, con poquísimas excepciones, la finalidad del arte fue servir de apoyo al culto. Los temas profanos comenzaron a aparecer durante la segunda mitad del siglo XVIII. Tanto la pintura como la escultura y la talla en madera, principales expresiones plásticas de la colonia, se desarrollaron de acuerdo con la demanda. Los artistas trabajaban por encargo. No hubo mucho espacio para la iniciativa del artista, cuya cualidad de imitar se valoró más que su habilidad creadora. Alonso de Narváez, español, fue el primer pintor cuyos trabajos se convirtieron ampliamente en Nueva Granada. Su Virgen de Chiquinquirá, elaborada de acuerdo con normas medievales, inició la tradición pictórica colonial. Los primeros pintores criollos fueron Antonio, Bernardo, Juan y Jerónimo Acero de la Cruz, propietarios de un taller en Santa Fe, donde se produjo un buen número de pinturas religiosas destinadas a los templos. La pintura más representativa del siglo XVII salió del taller de los Figueroa, cuyo fundador, Gaspar de Figueroa, se destacó como retratista. Más conocido es su hijo Baltasar de Vargas Figueroa, de quien se conserva un centenar de pinturas. Influenciado por Zurbarán, trató de aproximarse al naturalismo. Sus pinturas representan la transición hacia el ambiente barroco. El pintor más destacado durante la segunda mitad del siglo XVII y quizás el más representativo del periodo colonial fue Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, de quien se conocen más de 500 cuadros con temas religiosos que denotan, además de la influencia de la escuela sevillana de Murillo y Zurbarán, un completo dominio de la técnica y el dibujo. La tradición pictórica colonial sufrió algunas transformaciones durante el siglo XVIII. El cambio de dinastía en España trajo el afrancesamiento de las costumbres y de los gustos cortesanos. En Nueva Granada, el retratista oficial Joaquín Gutiérrez reflejó en sus trabajos este cambio. Suyos son numerosos retratos con expresión fría, de estilo neoclásico, pero con lujosos decorados en oro, barrocos en las vestiduras. Opuestos a esta pintura oficial, Pablo Antonio García, Francisco Javier Matiz y Pablo Caballero, dibujantes al servicio de la expedición botánica, llevaron a cabo trabajos de calidad artística que los colocan como los primeros pintores naturalistas en Colombia. La escultura religiosa, único género de la escultura colonial, fue más favorecida que la pintura por la Iglesia, principal promotora del arte durante este periodo, puesto que el realismo de las figuras servía mejor a los fines del culto. El procedimiento más utilizado fue la talla policromada. Tallada la madera, se sometía a la figura a un proceso de estofado. Se pulía la superficie, se le recubría en yeso y lámina de oro, y sobre ella se depositaba el color, descubriendo el oro solo en las partes decoradas. Los escultores más destacados durante el siglo XVII fueron Juan de Cabrera, Pedro de Lugo, Albarracín y el desconocido maestro del retablo, autor de tallas de gran calidad en la iglesia de San Francisco de Bogotá. Durante el siglo XVIII sobresalió el español Pedro Laboria, único artista auténticamente barroco en Nueva Granada. Dentro de la plástica colonial, los retablos merecen mención especial. Son estructuras de madera levantadas detrás de los altares que cubren todo el muro,
Además de relieves, los retablos tienen nichos para imágenes, tableros, columnas, cornisas y frontones, que conforman verdaderos conjuntos escultóricos, una de las manifestaciones más importantes del arte colonial. Por su estilo renacentista se caracterizan los de las iglesias de San Ignacio en Bogotá y Tunja, pero el barroco predominó en la mayoría de los trabajos, como los de Santa Bárbara y la Tercera en Bogotá, y los de San Francisco y el Carmen en Popayán. En estos últimos se percibe la influencia quiteña. Uno de los retablos más destacados por su calidad y tamaño es el de San Francisco en Bogotá. Los primeros escritores criollos aparecieron en Nueva Granada en el siglo XVII. Los escritos más antiguos de la segunda mitad del siglo XVI son crónicas de españoles, Fray Pedro de Aguado, Pedro Cienza de León y Gonzalo Jiménez de Quesada, quienes narraron en detalle las jornadas de conquista y fundación de las primeras ciudades. Sin embargo, pocas de estas obras se pueden considerar como literarias. La excepción más notable entre los escritores del siglo XVI es Juan de Castellanos, autor de Elegías de varones ilustres de Indias, obra que relata en verso con lenguaje literario los acontecimientos más sobresalientes del descubrimiento y conquista de la Nueva Granada. Elegías puede considerarse la primera obra literaria neogranadina. La literatura criolla neogranadina surgió al iniciarse el siglo XVII. Los escritores cultivaron diversos géneros, aunque la influencia religiosa fue mayor que en el siglo anterior. En poesía se destacaron Hernando Domínguez Camargo, autor del poema heroico, Fernando Fernández de Valenzuela, Pedro Solís, Francisco Álvarez y la madre Francisca Josefa del Castillo, autora de obras místicas escritas en prosa, con versos intercalados como Vida y afectos espirituales. La crónica del siglo XVII estuvo representada por Fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedrahíta y Juan Rodríguez Freile, autor de El Carnero, crónica novelada que se aparta de los temas religiosos y pretende hacer una historia general de Nueva Granada hasta 1638. Los primeros dramas fueron escritos durante este siglo: La Aurea Crítica, de Fernando Fernández de Valenzuela, y dos coloquios de tema religioso del español Juan Cueto y Mena. Con la expansión de la Ilustración florecieron nuevos géneros literarios: el tratado, el ensayo y el periodismo. El escritor laico predominó sobre el hombre de letras religioso, característico de los siglos anteriores. La poesía se desarrolló bajo el neoclasicismo, aunque al final del siglo comenzaron a aparecer temas de carácter político y patriótico que significaron una renovación en la literatura, aunque el lenguaje poético permaneció intacto. Es el caso de poemas anónimos como El Romance de los Comuneros y Nuestra Cédula, de Fray Ciriaco de Arcila. Excepcional muestra de poesía satírica colonial con las coplas del baile de las brujas, sátira contra algunos miembros de la audiencia. Siguiendo el ejemplo español, a mediados del siglo XVIII comenzaron a aparecer en Santa Fe las tertulias literarias o reuniones periódicas patrocinadas por particulares, de las cuales hacían parte jóvenes intelectuales de la época. Las tertulias desarrollaron una intensa actividad literaria y algunas se convirtieron en núcleos donde se discutían temas políticos. Entre las más importantes figuran la del Buen Gusto, la Otropélica y el Círculo Literario encabezado por Antonio Nariño. En el momento del descubrimiento, la música renacentista se encontraba en su apogeo en España. Por medio de la Casa de la Contratación llegaron al Nuevo Mundo ediciones musicales de los grandes maestros españoles de la época: Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Luis de Narváez, así como también manuales y música para vihuela, y libros de música vocal de carácter religioso. Gutiérrez Fernández Hidalgo y José Cascante figuran entre los primeros compositores destacados durante el periodo colonial. Como todos los músicos de la época eran maestros de capilla, compositores de música religiosa,
género predominante en este periodo. El villancico se arraigó profundamente en el Nuevo Mundo. Era una canción sencilla, melódicamente triste y polifónica, cuya letra se refería a todo tipo de motivos, aunque predominaban las estrofas de adoración al Niño Dios, muchas de las cuales se conservan en la actualidad como parte del folclore popular. La música profana estuvo dominada entre la clase alta por ritmos importados de Europa, algunos de los cuales dieron nombre o influyeron en expresiones folclóricas que luego se desarrollaron. En las fiestas y tertulias se bailaba el minuet, danza popular francesa del siglo XVI. El paspier, instrumental de origen bretón, así como la bretaña, el amable y la contradanza. Precursora de la habanera cubana, el fandango, danza andaluza del siglo XVII. El bundé, predecesor del bambuco y el torbellino, hoy parte del folclore colombiano. Los instrumentos más utilizados en la interpretación de música sacra fueron el órgano, el bajón y el arpa. Se utilizaron más para la música profana. La primera banda de música se creó en 1784. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.